Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Qué grato el volvernos a reunir para estudiar, para reflexionar en torno a la palabra de Dios. Pues es muy agradable el poder aprender y el poder sacar conclusiones y tomar decisiones para el bienestar de nuestra vida de acuerdo a la propuesta que nuestro Dios nos hace. Dice la palabra de Dios así: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas capítulo 17, versículo 20 y versículo 21. El tema que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad lo he titulado así: rompiendo patrones de vida para vivir el reino. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que el reino de Dios es una realidad que puede estar dentro de cada uno de nosotros. Sin embargo, es necesario tomar decisiones para que esta promesa sea un hecho real en nuestra vida. Esta síntesis que acabo de presentarles nos sirve para poder hablar de tres ideas importantes de acuerdo a lo que también el texto nos enseña. La primera idea que encontramos es la siguiente: el reino de Dios, una posibilidad para la humanidad. En medio de tanta situación difícil y en medio de tanto sinsabor que vive el ser humano, saber que existe la posibilidad que el reino de Dios se dé en la vida de un ser humano es algo muy significativo. La doctrina del reino de Dios fue una de las principales enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Es una doctrina que ha transformado el pensamiento humano. Definitivamente nuestro Señor Jesús es un genio de la vida, un genio de la espiritualidad. Es alguien que inquieta a todo ser humano con sus palabras, con sus actitudes, con su forma de vivir. Definitivamente, nuestro maravilloso Jesús vivió el reino de su Padre en su propia vida. Amigos y hermanos, se preguntarán, ¿y qué es el reino de Dios? Podríamos decir que es Dios actuando y morando en la vida de un ser humano, llevándole a experimentar condiciones trascendentales que se expresen en la vida diaria, donde se marca diferencia con una sociedad enferma y que a la vez nos convertimos en puntos de referencia para transmitir a la familia y al mundo que nos rodea. Es grandioso. Y saber que esa posibilidad la tenemos los seres humanos, eso es un privilegio para la humanidad. Eso es saber que Dios en su misericordia, en su voluntad, en su propósito, ha querido que el ser humano entienda y viva esta posibilidad. Jesús es el ejemplo perfecto, es el modelo, cómo Dios encontró en un hombre la condición para desplegar todo lo que un ser humano puede tener de nuestro Dios. Jesús es el modelo maravilloso para nuestra vida. Y podríamos de ahí luego citar a otros hombres que a través de la historia nos muestran como ejemplos perfectos de que le permitieron a nuestro Dios que el reino se diese en la vida de ellos. Hoy podemos decir que gracias a nuestro Señor Jesucristo, los humanos podemos conquistar este objetivo supremo, porque definitivamente Él nos abrió el camino para que esto sea una realidad. No solo se quede allí como un concepto, sino que sea una experiencia de vida. Muchas personas
viven dentro de un contexto muy difícil, pero muy difícil, a nivel de su familia o a nivel de su contexto sociocultural, pero ellos le han creído a nuestro Señor Jesús, le han creído a la propuesta que Él nos trajo, le han creído al estilo de vida que Él nos dio, que Él nos mostró. Y aunque han vivido y aunque viven en un contexto muy difícil, ellos experimentan en su vida el reino de Dios. Ellos trascienden ese medio y aún se convierten en puntos de referencia o de modelo a esas personas donde Él se mueve, donde ellos están. Sin embargo, hay otras personas que aparentemente todo lo tienen, todo lo tienen. Y aún son rodeados de personas maravillosas, personas que podríamos decir viven el reino, pero ellos viven un infierno. ¿Usted se ha preguntado por qué yo vivo así? ¿Por qué vivo el sinsabor que estoy viviendo? ¿Usted qué culpa a todos los que están a su alrededor? ¿Por qué no piensa un momento? Y usted debería entender que su estado tan desagradable como usted vive no es por las personas que están a su alrededor. Ellos no son los responsables. Usted es el que debe tomar una decisión. Recuerde, así un ser humano esté en un medio hostil, pero si le cree a Jesús, la persona podrá vivir el reino como una experiencia de vida. Esto demuestra que el reino de Dios es una posibilidad individual, porque es una condición que se expresa desde la misma vida. La segunda idea que quiero compartirles es el reino, una promesa mal entendida. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto de Hechos capítulo 1, versículo 6 es un texto bien interesante. Recordemos nosotros que cuando Jesús vino acá a la tierra, los judíos estaban esperando que el Mesías regresara para elevar a la nación judía a un lugar prominente, que les diese un estatus de vida increíble. Podríamos decir que para ellos eso era como consolidar el reinado de Israel, el reinado de su pueblo, y por lo tanto ellos, aún los discípulos, Señor, ¿será que tú vas a restaurar el reino de Israel? Señor, ¿qué va a pasar con Israel? Sorprendente la respuesta de nuestro Señor Jesús, ¿no? Una respuesta que alguien diría, la gente esperando esta necesidad, esperando esta respuesta, y el Señor Jesús le deja ver, mire, por encima de la restauración del reino de Israel está la necesidad suya, y es que el reino se establezca en su vida. Si el reino se establece en su vida, usted va a ser diferente. Esas serían las palabras que Jesús le expresó a ellos. A ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero ustedes van a tener poder, fuerza, condiciones realizantes cuando el reino de Dios se exprese en su vida y vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros. Nuestro Señor Jesús dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está dentro de vosotros. Esa es la
en forma concreta lo que Jesús dejó ver. Mire, no lo busquen en un lugar o en ciertas condiciones, o no se pongan a hacer presupuestos de fechas, sino que tomen decisiones y entiendan que el reino es una experiencia individual. El reino para muchas personas entonces se ha visto como una experiencia externa, como la condición de hacer un algo para encontrar sentido a la vida. Y por eso los seres humanos hacemos muchas cosas y nos movemos de un lugar a otro tratando de buscarle mejor sentido a nuestra existencia. Pero Jesús dejó ver que definitivamente así no es. Jesús deja ver que hacemos muchas cosas y el reino no se encuentra, que seguimos ausentes de él. Por eso, para vivir el reino, en esta tercera idea, Jesús nos enseña algo. Nuestro Señor Jesús nos enseñó cómo lograr el reino de Dios. En la oración de Mateo 6, Jesús, en una forma muy especial, dijo: ustedes deben de orar de esta forma: venga tu reino. Sin embargo, ese pedido no es una expresión simple, sino que tiene un componente muy importante. Cualquier persona de una forma simple podría decir: Señor, quiero que tu reino venga a mi vida. Pero la persona no quiere hacer nada más, no quiere tomar ciertas decisiones que se deben de llevar a cabo. Ese venga tu reino nos invita a que nosotros aceptemos el mensaje de Jesús, aceptemos el estilo de vida que el Señor Jesús nos muestra para el bienestar de nuestra vida, para poder vivir el reino. Dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué tal? Qué importante. Jesús predicando muestra que el reino de Dios es un hecho real, pero habla de dos cosas importantísimas: la importancia del arrepentimiento y la importancia de creer en el evangelio. Lo que deja ver el texto entonces es el reino como una posibilidad presente. Somos entonces invitados a dejar de divagar buscando lo que no sirve. Somos invitados a entender que el reino es una posibilidad real y que se puede lograr si nosotros colocamos en práctica dos cosas importantes que nos menciona en este texto. La primera, que nosotros debemos arrepentirnos. Pero recordemos que ese arrepentimiento involucra mi capacidad de pensar, mi capacidad de razonar, de reflexionar, de poder ser autocríticos. El poder entender es como un despertar de conciencia y descubrir: hombre, esto que estoy haciendo no está bien, ya sea de la vida secular o de la vida religiosa. Muchas personas tienen patrones de formación religiosa todo el tiempo, toda la vida, pero definitivamente nunca han hecho conciencia que necesitan vivir el reino. Nunca han hecho conciencia. Argumentan y dicen y hacen, pero no han hecho conciencia. No han razonado de esa parte en función de tomar una decisión para vivir el presupuesto que el Señor nos menciona. La otra idea que involucra un buen arrepentimiento es el dolor. Es ese estado, esa condición que debe llevar a la persona de descubrir: hombre, yo no había entendido esto. El apóstol Pablo lo expresó en sus términos: es que
yo no sabía que codiciar era pecado. Hasta que conociendo la palabra, entendí, porque la palabra me dice, no codiciarás. ¿Cuántas cosas en nuestra vida necesitamos hacer conciencia? Y cuando hacemos conciencia nos duele, porque llegamos a la conclusión que hay cosas que definitivamente no hemos arreglado en nuestra vida. No nos duele nada a veces. Hacemos, mencionamos, no nos produce absolutamente nada en nuestra vida. O hay personas que saben hacer las cosas, pero se la pasan todo el tiempo argumentando y no se inmutan. Ellos nunca cambian, para ellos todo es normal, todos siguen las mismas condiciones. Cuando las personas hacen conciencia y son autocríticos y entienden las cosas, empiezan a dolerle, a descubrir que las cosas deben ser diferentes. No se puede vivir el reino si no hay un arrepentimiento. Y parte de vivir el buen arrepentimiento o un verdadero arrepentimiento es que yo debo tomar una decisión. De decir, no voy a continuar más como estoy viviendo. Tomo la decisión de abandonar esta condición de vida, de abandonar esta condición religiosa y voy a vivir lo que el Señor Jesús me dice en su palabra, porque hay un llamado y es a que vivamos el reino, que Jesús me enseña a que le ore al Padre que por favor venga a tu reino. Así que el arrepentimiento es fundamental, es clave para vivir el reino. Jesús nos lo enseñó. Además de esto dice, y creed en el Evangelio. ¿Qué podríamos decir? Creerle a la buena noticia que nos dice nuestro maravilloso Jesús. Creerle a sus palabras, a sus enseñanzas. Creerle a lo que nos está diciendo. El reino de Dios es una posibilidad. Creer que eso es un hecho real. Creer que está al alcance de nosotros porque lo dice Jesús. Una buena noticia. Le creo a Él y le creo a su estilo de vida, a su forma de vida. Esa es la invitación en esta hora. Conclusión. La conclusión es que el reino de Dios es una promesa vigente. Eso no es para el ayer, eso no es solo pensar que será después de, sino que es una experiencia vigente para el hoy y que puede iniciarse hoy en mi propia vida. Que no busquemos realización donde no es, que no busquemos el reino de Dios donde no es, que lo busquemos como nos enseña Jesús. Que cada uno tenemos la posibilidad de vivir el reino, pero que se hace necesario tomar una decisión. Se hace necesario acercarnos, entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, asimilando y entendiendo lo que Él nos está invitando. Les invito a que oremos en esta hora y vamos a decirle a nuestro Padre Celestial como nos enseñó Jesús. Digámosle en oración: Padre, venga a tu reino, porque aquí estamos dispuestos a involucrar nuestra vida, a tomar las decisiones, a arrepentirnos, a creer en el Evangelio, para que esto sea una realidad para nuestra existencia. Soberano Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Y te pido, Dios grande, que tú obres en nuestras vidas, que haya un despertar de conciencia en todos los que estamos escuchando esta palabra, para que nosotros nos arrepintamos y que creamos en el Evangelio para poder vivir el reino, y que ese pedir el reino, nosotros en esta hora involucremos esta decisión. Padre nuestro, gracias. Pido tu bendición para todos los oyentes. Padre grande, gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A todos les recuerdo que la iglesia está abierta para ayudarnos, para orientarnos, para guiar nuestras vidas
a este objetivo supremo, vivir el reino de Dios en nuestras vidas. A todos, que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús, amén.